Primer paso, haciendo el molde. Utiliza tus figuras del nacimiento para saber el tamaño aproximado que tendrá la gruta. Hacemos un molde. El mío es un poco más grande que una hojabón. Medimos la parte de abajo y cortamos un par de cartones. De ancho será para mí de 5 centímetros, pero eso depende del tamaño de tus figuras. En esta posición medimos el ángulo o la separación para hacer después un triángulo de cartón. Paso 2. Haciendo la cerca. Le echamos el pegamento y lo forramos con un vinilo adhesivo que imita la madera. Y marcamos muy bien los cantos para que se vea mejor. Cortamos el triángulo de cartón y lo pegamos en el ángulo. Me ayudo con la cinta de pintor para que se fije bien. Y luego lo aseguro por la parte interna también. Paso 3. La iluminación. Posiciono dónde irán las pilas y mido el cartón muy bien para cubrirlas. Pero primero tengo que hacer un agujero por donde pasará la tira de luz LED. Forro el cartón y lo pego. Le puse unos ganchos de ropa y esperé hasta que se seque. Paso 4. Gruta o cueva para el pesebre o nacimiento. Ahora sí, haremos la cueva de nacimiento utilizando como referencia nuestro molde. Nota, aquí hice un error. No tomé en cuenta los 5 centímetros de ancho de la cerca. Así que por favor, corrígelo. Porque de allí parte la inclinación hasta la parte de arriba de la cueva. Comprueba que todo está bien y si es así, continuamos. ¡Ay, qué emoción! Dibujamos con un lápiz la forma en que queremos la cueva y la unimos con la cinta de carrocero. Recuerda, si te está gustando el video, dale a me gusta, comenta, suscríbete y haz clic en la campanita para que te lleguen mis próximos videos. Marcamos con el lápiz el lugar donde queremos poner la luz LED. Yo te diría que la mayoría la pongas abajo para que se aprecie más la luz que pondremos arriba, que sería nuestra estrella de Belén. Si eres más perfeccionista, puedes poner tus imágenes abajo para que puedas marcar exactamente dónde quieres que dé la luz. Comienza a hacer huequitos en todos los puntos marcados. Y fíjate bien aquí. Este tiene que coincidir con el hueco de la cerca y ser un poco más grande, porque por ahí pasará todo el cable. He unido estos dos foquitos de LED con una cinta de carrocero, porque irán arriba. Los demás los distribuiré por toda la gruta. Paso 5. Haciendo la cueva del nacimiento con papel. Necesitamos un papel grande que cubra por dentro y por fuera toda la gruta. Yo no tuve, así que tuve que unir algunos. Primero corté los bordes con la mano para que no se vieran tan rectos y así se perdieran con las arrugas. Pero aquí tengo una idea. Si quieres, puedes pintar el papel con diferentes tonalidades de marrón
para darle un aspecto más de cueva. Ya eso depende de tu gusto y estilo. Advertencia, te habrás notado que lo estoy haciendo con papel de horno, pero no te lo recomiendo para nada a menos que tengas una buena cola. Pienso que con cualquier hojabón delgada quedaría espectacular. Arrugamos un poco el papel, lo colocamos sin aplastar y pegamos solamente la parte de abajo al cartón y otras partes que te parezcan necesario. Lo sujetamos bien con los ganchos y esperamos hasta que se seque. Luego la pegamos al cerco y la sujetamos otra vez con los ganchos de lavar. Sexto paso, la estrella de Navidad con papel. Necesitamos un cuadrado de papel y lo doblaremos por la mitad. La parte abierta queda arriba. Luego doblamos la parte abierta hacia abajo. Marcamos bien. Tomamos la otra punta y la llevamos hacia arriba. Así nos queda una X. Del centro vamos a agarrar la punta cerrada y la llevamos hasta ese centro. Marcamos bien y esa misma punta la regresamos. Volvemos a marcar. Ahora la punta contraria la subimos hasta arriba con cuidado, que choquen los dos cantos y lo marcamos. Ahora solo doblamos hacia atrás. ¿Te das cuenta? Ahí queda la parte más pequeñita de esa. De ahí salimos para abajo. Depende de eso, será la inclinación de las puntas, o más punteado o no tan punteado. Lo cortamos y ya está. Así de fácil es hacer una estrella de papel con 5 puntas. Luego lo pasas al cartón si estás contenta con el resultado. Y eso es todo. Le hice varios huequitos con una aguja punta roma para que salga por ahí la luz. Luego corté el papel de la parte de arriba de la cueva. Para sujetar la estrella en la posición que yo quería, tuve que coserlo. Sí, con aguja e hilo. Con ustedes, el resultado final. ¿Qué te parece? Yo estoy encantada con el resultado. ¿Sabías que María y José también son otros DIY? Igualmente la chimenea, en donde están puestos. Te los dejaré en la descripción si tienes curiosidad. Espero que este video te haya inspirado. Suscríbete, comenta y comparte. Tengas buenas noches. Chao.